recordaros de que podéis suscribiros al canal, que podéis dar like, compartir con vuestros compañeros, pedirnos cualquier tipo de duda que tengáis, cualquier ejercicio que queráis que resolvamos, todo lo que necesitáis lo podéis dejar en comentarios, que para eso estamos, para poder ayudaros a vosotros. El ejercicio de hoy es un ejercicio de la asignatura de Química. Estos ejercicios se suelen ver en primero de bachiller y en segundo de bachillerato y son importantes porque son unas cuestiones que suelen aparecer en selectividad. Por lo tanto, vamos a pasar a explicarlo. En este vídeo en concreto, lo que quiero explicaros es el radio atómico y cómo varía en función del periodo y el grupo a través de la tabla periódica. Es decir, primero de todo, cuando me pidan que ordene diferentes elementos en función de su radio atómico, lo primero que tengo que tener claro es la definición. La definición la había dejado ya escrita para ir más rápido y es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Por lo tanto, esa definición es la que me va a decir el tamaño del átomo. La verdad que es una definición un poquito ambigua porque es un poco complicado realmente determinar cuál es el radio de un elemento, ¿vale? Pero bueno, esa sería la definición que yo dejaría si tuviera que poner en un examen. Ahora, ¿cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Si me fijo en el periodo, que son las líneas, el radio atómico en este caso irá de menos a más. ¿Por qué pasa esto? Porque a medida que yo me desplazo en este sentido en la tabla periódica, lo que estoy haciendo es aumentar el número atómico. Claro, si aumento el número atómico pensaríamos, si aumenta el número atómico me hago más grande. No. Al aumentar el número atómico, aumenta también un concepto que se denomina la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la capacidad que tiene el núcleo para poder atraer al último electrón. ¿Qué significa esto? Que si yo en una misma capa estoy poniendo más protones y más electrones, el imán entre cargas positivas y cargas negativas es mucho más fuerte. Por lo tanto, el núcleo va a tener mayor capacidad para poder atraer a esos electrones. Por lo tanto, el radio disminuye porque aumenta la carga nuclear efectiva. Por otro lado, cuando yo estoy en un grupo, es decir, cuando yo estoy en las columnas, el radio atómico va de menos a más. ¿Por qué? Porque al aumentar el número atómico, en este caso también está aumentando el apantallamiento. El apantallamiento es las barreras, es decir, las capas. Si yo pongo una capa más, tengo una barrera, el núcleo no puede ver tan fácilmente a ese último electrón. Por lo tanto, aumenta el apantallamiento, que hace que disminuya la carga nuclear efectiva y por lo tanto hace que aumente el radio. El núcleo no puede atraer el electrón tan fuertemente, por lo tanto su radio aumenta. Por otro lado, aparte de saber explicar cómo varía en el periodo y cómo varía en el grupo, otro concepto es el radio iónico, que es cuando los elementos están cargados. Si yo, por ejemplo, tengo que diferenciar entre el tamaño del sodio y del tamaño del sodio más, la diferencia es que tienen exactamente el mismo número de protones, pero tienen diferente número de electrones. El Na+ tiene un electrón menos. Ahora viene la chorrada del día que yo os explico para que os acordéis. Pensad en un momento, un profesor en una clase y un alumno, el revoltoso, el que está siempre mareando a los demás, el que no deja hacer nada. Si a ese alumno que está siempre mareando lo echamos fuera de la clase, el profesor va a tener a todos los demás alumnos más controlados, por lo tanto se va a hacer más pequeñito. Es decir, a medida que vayan aumentando las cargas positivas, lo que hace es que aumenta la carga nuclear efectiva y por lo tanto lo que hace es que disminuye el radio. Por otro lado, si yo lo que quiero comprobar es cómo varía, por ejemplo, entre el cloro y el cloro menos, ¿cuál sería la diferencia? El cloro menos, su radio sería más grande. ¿Por qué? Porque en el cloro menos es ese alumno revoltoso que no deja trabajar a los demás, lo metemos en clase. Cuantos más alumnos de esos metemos, pues el profesor termina desquiciado porque todos los demás se unen a ese corrillo y entonces es como que me hago más grande, los tengo a todos más descontrolados y el radio aumenta. Es decir, al aumentar el número de cargas negativas, disminuye la carga nuclear efectiva, tengo menos protones para mayor número de electrones, lo que hace que en consecuencia aumente el radio. Esa sería la explicación teórica que nosotros necesitamos para poder hacer este tipo de ejercicios.
¿Cuál sería el ejercicio típico que os pueden preguntar? En el ejemplo que os voy a hacer me van a dar diferentes elementos, el manganeso, el cobalto, el calcio y el bario. Si fuera un ejercicio de selectividad, me darían las zetas correspondientes de cada uno de esos elementos para yo poder situarlo en la tabla periódica, porque obviamente esto en el examen no lo voy a tener. Otra cosa es que para ese tipo de ejercicios yo siempre os digo también que si os habéis estudiado la tabla periódica, lo primero que hacéis en el examen es os escribís la tabla periódica. Ya la tenéis delante. Te den la Z o no te den la Z, como ya tienes la tabla periódica que te la has estudiado, ya la tienes delante y te ha costado 2 minutos escribirla, ya no se te va a olvidar nada y los puedes situar directamente. Voy a hacer la configuración electrónica del manganeso, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo de cómo buscarlo en el grupo y el periodo para poder situarlo en la tabla periódica, y los demás directamente voy a ir viendo dónde están en la tabla periódica. El manganeso, si yo lo busco en este caso, el manganeso me sale que es Z igual a 25. Con la Z igual a 25, la configuración electrónica sabemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y terminaríamos con el 3d5. Aquí tengo 10 electrones, aquí tengo los otros 10 que son 20 y así tendríamos la configuración electrónica del manganeso. El manganeso tengo que mirar el numerito que sea más grande, que en este caso es el 4. A partir del 4 veo que pertenece al cuarto periodo y que pertenece al grupo, si sumo los exponentes, 5, 6 y 7. Ya tengo el periodo y el grupo al que pertenece. De modo que si tuviera que escribirlo en una tabla periódica, claro, en la tabla periódica, más o menos, ¿vale? Rudimentaria, no hace falta que hagáis ahí una tabla periódica perfecta y estupenda. Poco más o menos la he dibujado yo algo así, ¿vale? Por lo tanto, periodo 4 sería, en este caso, si nosotros lo estamos viendo, el periodo 4 tendríamos el 1, el 2, el 3, periodo 4. Y si me dice que es el grupo 7, el grupo sería el 1, 2, 3, 4, hasta el 18, pues si estoy en el grupo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aquí tendríamos situado el manganeso. Para los demás haríamos lo mismo, ¿vale? En este caso yo directamente voy a ver que tengo aquí el manganeso, 2 hacia el lado tengo el cobalto, que es el otro elemento que buscaba, luego tenemos aquí al principio el calcio y luego el bario lo tenemos 2 más hacia abajo, que en este caso lo tendríamos aquí. Es decir, mis elementos están calcio, manganeso y cobalto se encuentran dentro del mismo periodo y el bario ya está en un periodo inferior. Si yo me fijo, dentro de un mismo periodo habíamos dicho que tal como avanzábamos en esta dirección, el radio se hacía más pequeñito. Por lo tanto, el cobalto será el que tenga el radio más pequeñito, luego el manganeso, luego el calcio y por último el que tenga el radio más grande sería el bario, que es el que está en un periodo inferior, ¿vale? Entonces, al estar en un periodo inferior, aumentado el apantallamiento, sería el que tiene el radio más grande. Esa sería la explicación para poder decirle cómo varía el radio en esos elementos. Para el apartado B. Para el apartado B, lo que tengo que tener en cuenta, voy a desplazar la tabla periódica, lo que tengo que tener en cuenta es que tenemos el arsénico, el azufre, el potasio, el cloro y el litio. Y tenemos algunos que están cargados y otros que no. Realmente, si me fijo, si tengo aquí el arsénico, el azufre 2 menos tiene el mismo número de electrones, el potasio más tiene el mismo número de electrones, el cloro también, y bueno, el litio más es el que estaría más arriba de todo, que sería el más pequeñito. Pero todos estos elementos de aquí son isoelectrónicos, quiere decir que tienen exactamente el mismo número de electrones. Por lo tanto, como tienen el mismo número de electrones, lo que voy a tener en cuenta va a ser el radio iónico. Habíamos dicho que a medida que aumentaban las cargas positivas disminuía el tamaño. Por lo tanto, el potasio más, que es el que tiene la carga más positiva, será el elemento más pequeñito. Luego del potasio más pasaríamos al argón, que no tiene carga, luego pasaríamos al cloro menos y luego pasaríamos al azufre 2 menos. Y el litio más, obviamente, que es el que está en el periodo más superior de todos, sería el más pequeñito. Y ese sería el orden para poder ordenar estos elementos en función de su radio. Acordaros, a mayor carga positiva, menos radio, mayor carga negativa, mayor radio.
siempre y cuando sean elementos isoelectrónicos que tengan el mismo número de electrones. Y lo mismo que antes, si yo me sé la tabla periódica o en el examen directamente la he dibujado, directamente los voy situando y lo voy viendo. Que no, siempre puedes hacer la configuración electrónica, siempre puedes situar los elementos en función del periodo y en función del grupo y a partir de ahí ordenarlo. Acordaros siempre de poner también al principio la definición. Y luego las dos definiciones que yo os había contado en función del periodo y del grupo, también acoplarlo un poco al ejercicio que vosotros tengáis, ¿vale? Es decir, si en un ejercicio, por ejemplo, solo me ponen elementos que se encuentran dentro del mismo periodo, pues no le pongas la explicación del grupo porque no sirve para nada. O si tienes de los dos, pues intentar explicarlo un poquito también con los ejemplos que vosotros tengáis en los diferentes ejercicios. De todas formas, si tenéis alguna duda en alguna ordenación, en alguna cosa, acordaros que podéis dejarlo en comentarios y os intentaremos ayudar. Pues nada, chicos, espero que os haya servido esta explicación y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!